Muy buenos días, queridos amigos, hermanos del distrito de La Vela. Queremos darles una muy cordial bienvenida. Esperamos que el Señor nos pueda bendecir ahora al abrir su palabra. Saben que muchas veces he pensado conocer Venezuela y bueno, la estoy conociendo o Venezuela me está conociendo a mí. Queremos mandarles un muy fuerte abrazo desde la ciudad de Los Mochis, en el estado de Sinaloa, México. Esperamos que esta semana podamos gozarnos, mis hermanos, en el Señor para la honra y la gloria de Dios. El día de hoy vamos a dar inicio a esta semana de evangelismo, pero lo haremos como Dios espera que lo hagamos, consagrándonos delante del Señor, motivándonos para la honra y para la gloria de Dios. Quisiera invitarles para que ahí donde están me acompañen con una palabra de oración. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor, queremos agradecerte infinitamente por todas las bendiciones que nos das. Esta semana, una semana difícil empieza en el distrito de La Vela. Queremos pedirte que nos dirijas, que nos acompañes, que nos bendigas y que tu Santo Espíritu nos fortalezca. Habremos de abrir tu palabra. Permítenos extraer ese motor, ese motivante para honrar y glorificar tu nombre. Que la batalla pueda ser ganada en nosotros y en las demás personas. Acompáñanos al abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy quisiera invitarles para meditar en un hombre que interesantemente dijo: yo no puedo. Un hombre que interesantemente se consideraba de lo menos que tenía Israel. Tenemos varios ejemplos de hombres como el que vamos a hablar el día de hoy, pero vamos a ver lo concreto, ¿sí? Algunos hombres como Moisés, uno de ellos, que cuando escuchó la invitación del Señor, él dijo: no, Señor, yo no puedo, mira, soy tartamudo, mira, ¿por qué no buscas otra opción, ¿no? Sin embargo, Dios le dijo: no, vas a ser tú. En el libro de Jueces está la historia de un gran libertador. Y no fue cualquier libertador, fue uno que dejó que Dios obrara de tal manera que el Señor hizo milagros. Y los invito para que vayamos y conozcamos un poquito el contexto. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Por ahí lo vamos a ir leyendo y dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. ¿A qué se está refiriendo aquí el texto? Cuando el pueblo de Israel sembraba, bueno, supongo que en todos lados es semejante, en la zona donde nosotros vivimos, pues Dios nos ha bendecido con todo lo que la tierra da: maíz, trigo, tomates, todas las legumbres, frijol, etcétera. Y yo me imagino que más de alguno de ustedes sabrá que esas siembras tienen sus tiempos. Por ejemplo, el maíz va de 3 a 4 meses aquí, el elote, el maíz unos 6, 7 meses y así. Uno puede coordinar, uno puede checar el asunto de la cosecha. Dice: ok, estoy sembrando en octubre, para diciembre ya voy a tener elotes, en octubre para enero voy a tener frijol. Y entonces uno puede sacar cuentas.
En el caso de la guayaba, hace algunos años me tocó trabajar en un lugar que era 100% guayaberos. Y en esa zona tenían guayaba todo el año. Interesante, de una misma hectárea de tierra sembrada de puros árboles de guayaba, podían tener guayaba todo el año. ¿Por qué? Porque interesantemente el árbol de guayaba en esa zona daba 3 o 4 veces al año. El mismo arbolito daba 3 o 4 veces al año. Entonces lo que hacían era una cuarta parte de la hectárea, la cortaban en enero y para mayo ya estaba dando frutos. Otra la cortaban en febrero y para junio ya estaba dando frutos, y así sucesivamente. Uno puede coordinar, uno puede programar el asunto de la cosecha, ¿sí? Esto lo sabían perfectamente bien los madianitas, pero voy a empezar diciendo que Dios abandonó al pueblo de Israel. Es lo que dice el texto. No, ¿sí? Dice, los hijos de Israel, versículo 1, hicieron lo malo ante los hijos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Dios no se apartó, simplemente dejó que ellos se apartaran. Al apartarse el pueblo de Israel, entonces Dios retira su bendición y entonces sí, los madianitas fueron la primera nación que se apoderó de Israel, ¿sí? En este contexto. Sin embargo, el escritor dice, Jehová los entregó. ¿Por qué? Porque Él se retiró, la bendición del Señor se retiró. ¿Sabes? A veces nosotros creemos o hemos escuchado muchas veces cómo la gente se expresa, es que Dios no existe, porque si existiera Dios, no habría tanto mal, no habría tantos niños hambrientos, tantos niños enfermos. Hoy, con tanto gente que ha muerto por el COVID, pues no habría tanto sufrimiento. Pero lo cierto es que no es que Dios esté programando el sufrimiento, no es que Dios quiera el sufrimiento. El problema es que como seres humanos nos alejamos. Y no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de una nación que fue rescatada por Dios de la esclavitud, una nación que sabía que debía servir al Señor, una nación que debía recordar cómo el Señor la había rescatado y la quería enaltecer. Ya habían podido ver cómo Dios había derrotado a muchas naciones, cómo Dios había hecho el milagro para que entraran a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, nuestras decisiones, en el caso de los israelitas, las decisiones que tomaron los israelitas eran contrarias a la voluntad de Dios. Y sabes, mi amigo, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Yo no conozco totalmente tu contexto de vida, pero conozco el mío y conozco el de la humanidad en general. Y yo sé que Dios quiere lo mejor para tu vida y para mi vida, pero a veces nosotros, y a veces muchas veces de hecho, los mismos adventistas cerramos los brazos en negación de la bendición del Señor. Sabes, mi estimado, déjame te digo que esta semana va a ser una semana especial. Esta semana va a ser una semana en la que el Señor te estará invitando y te está diciendo, Fernando, Josué, Martín, Lidia, no sé cómo te llames, ponle tu nombre. Ven, quiero que trabajes junto conmigo. Y entonces habremos de mirar un espectro grande en el que podremos trabajar en la viña del Señor. Primer aspecto, ellos se alejaron de Dios. Sus decisiones contradijeron a Dios. Y al contradecir a Dios, Dios aborrece al pecado. No puede estar con el pecado.
Ama al pecador, definitivo. Dios te ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito, dice Juan, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, pero sabes, eso no significa que Dios va a estar contigo, va a estar patrocinando pecados, va a estar patrocinando ideas negativas. No, no, no. Dios está listo para decirte, mira, sí, te voy a acompañar, te voy a bendecir, pero necesito que primero tú entiendas que debes de servirme. Proverbios 23, 26. Vamos a buscar Proverbios 23, 26, por favor. Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu dinero. Dame, hijo mío, tu tiempo. No. Dame, hijo mío, tus talentos. Tampoco. Dame, hijo mío, a tu familia. No. O sea, no es que no quiera tus talentos, no es que Dios no quiera tu familia, Dios no es que Dios no quiera tu tiempo, Dios no quiera tus tesoros. No. Pero saben, el Señor no es tonto. El Señor no nació ayer. De hecho, ustedes saben, el Señor es eterno. El Señor está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Fernando, dame tu corazón. No menos, tu corazón. Y miren tus ojos, ¿por qué? Por mis caminos. El problema era que ahora Israel había dejado de darle su corazón a Dios. Había dejado de mirar por el camino que el Señor tenía planeado para ellos. Por eso la bendición de Dios se retiró. Podemos ver ejemplos de esto. No sé si ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel empezó a ofender a Dios y Dios nuevamente retiró su bendición del pueblo. Y ahora serpientes venían y atacaban. Las serpientes habían estado ahí siempre, pero cuando estaban bajo la nube, cuando estaban bajo la bendición del Señor, las serpientes no podían hacer nada. En este caso, los israelitas se habían alejado de Dios y al alejarse de Dios, los madianitas los habían hecho esclavos. Tan era así que calculaban. Vamos a ir a Jueces capítulo 6, versículo 4. Jueces capítulo 6 versículo 4 dice, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Siente? Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué dice ahí? Clamaron a Jehová. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Sabes? A mí me encanta pensar que soy parte de un plan perfecto en el que Dios utiliza mi vida entera para honrar y glorificar al Señor. Y en este contexto, déjame te digo que ahí en Venezuela, no estoy muy familiarizado con las ciudades y municipios, pero en ese lugar donde tú vives, hay alguien que clamó a Dios. Clamó a Dios. ¿Y sabes por qué clamó a Dios? Clamó a Dios para que el Señor se manifestara, para que el Señor le dijera: Señor, guíame, dirígeme, porque quiero ser salvo, porque quiero que tú mores en mi vida.
Y sabes, el Señor ama tanto a esa persona. No sé, a lo mejor sea un drogadicto, a lo mejor sea una persona sin recursos, a lo mejor sea un vagabundo, no sé, a lo mejor sea un Nicodemo, a lo mejor sea un José de Arimatea, a lo mejor sea un Lucas, a lo mejor sea no sé quién. Oró y el Señor mandó para que tú y yo le lleváramos la palabra de salvación. Porque sabes, cuando el pueblo clama a Dios, Dios responde. Sí, me escuchaste muy bien. Cuando el pueblo clama, Dios responde, y no responde con una palabrita, responde con poder, responde con ahínco, sabiendo que el Señor librará con sus ángeles a aquella persona que está clamando. Por favor, ayúdenme a leer Salmos capítulo 34, versículo 7. Salmos 34, 7. Y dice de la siguiente manera: el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes, de los que le temen, y los defiende. Dios sabía que Israel había pecado. Dios sabía que Israel se había alejado. Dios sabía que había malas decisiones de por medio, definitivo que lo sabía. Así como sabe que en Venezuela, en Mochis y en muchos lugares hay muchas cosas que se están haciendo y que ofenden el nombre del Señor. Pero sabes, el Señor está atento. Y está atento porque tal vez haya una persona, a lo mejor no muchas, una persona que pueda ser impactada para la gloria del Señor. Y aunque Dios pudiera impactarlo por sí mismo y salvarlo por sí mismo, Dios te está invitando a ti y me está invitando a mí. Ahora, ¿a quiénes está tomando el Señor? Déjame te digo que está tomando a lo más débil. Quisiera que vayas conmigo nuevamente a Jueces capítulo 6, versículo 8, versículo 8. Y dice de la siguiente manera: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis, ¿qué cosa? Obedecido. Y es que es bien importante. Mucha gente me ha dicho: pastores, que hoy vivimos bajo la gracia. Y como vivimos bajo la gracia, ya no necesitamos obedecer, ya no necesitamos guardar la ley de Dios, ya no necesitamos seguir los mandamientos. Y sabes, mi amigo, qué tan equivocado estás. Si tú piensas de esa manera, es un error. Porque el Señor, a través de la obediencia, nos muestra esa gracia de Dios. A través de esa obediencia es como el Señor puede transformar. He aquí, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis, ¿qué? En abundancia, dice el Señor. Es por eso que el Señor Jesús oró y dijo: Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Es importante entender
ellos vieron todos los milagros, pero no obedecieron. Versículo 11, capítulo 6, versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. ¿De quiénes? De los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová esté contigo, varón esforzado y valiente. ¿Quién se le acercó? Es que Gedeón era un gallazo. Perdón, aquí un gallazo es aquel que es bien bueno. Era muy bueno, era la eminencia de Israel. Era el mejor, el más prominente de todo Israel. Porque el ángel de Jehová, dice la escritura, se le apareció a Gedeón. El ángel de Jehová. Ahora, el versículo 13 dice de la siguiente manera: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano ¿de quién? De los madianitas. ¿Sabes? Mañana vamos a hablar un poco acerca del pecado, pero hoy quisiera que viéramos un aspecto inicial. Un pecado siempre va a llevar a otro pecado, siempre. El problema es que ahora Gedeón estaba cuestionando a la palabra de Dios. Ahora Gedeón estaba diciéndole al Señor: Señor, lo que estás diciendo, ¿cómo puede ser? Versículo 13 dice todo eso. ¿Por qué nos ha sobrevenido? Y es que cuando uno peca, uno no alcanza a mirar el contexto total de por qué estamos en la situación en la que estamos. Uno no alcanza a mirar en su totalidad el marco que el Señor está viendo. Y entonces creemos que tenemos toda la información, y al creer que tenemos toda la información es muy fácil cuestionarlos porque es de Dios. Pero ¿quiénes somos nosotros? Sin embargo, Dios es tan bueno que no le tomó a mal esas palabras. Versículo 14. Jueces capítulo 6, versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hace algunos años, déjenme contarles un poquito. Yo tengo 3 hijos y una esposa a los que adoro infinitamente, ¿sí? Pero uno de ellos, la niña del medio, es un poco tremenda. Salió a su mamá en lo tremenda. No crean que salió a mí, salió a la mamá. No es cierto. Y hubo un día en el que la niña vio algo que no le gustó. Y la niña empezó a molestarse. Y llegó el momento en el que la molestia de la niña, Ana Karen se llama, Ana Karen Valdés, es la niña de mis ojos. Algún día les voy a mostrar una foto para que conozcan a Ana Karen. Y tal era su molestia, que no sabía si gritar, llorar o pegar por la molestia que tenía.
Y entonces me acuerdo que estábamos trabados, los dos estábamos enojados porque ella estaba en su papel y pues bueno, yo también. Y entonces empecé a ver a mi hija y dije yo, ¿cómo voy a pelear contra mi niña preciosa? Y entonces la abracé, le di muchos besos, la niña es tan cosquilluda como yo. Y entonces empecé a hacerle cosquillas, 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 y la niña estaba risa y risa y risa y risa. Terminamos y entonces le pude explicar lo que yo necesitaba. Después de la terapia de la risa, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Hizo un proceso semejante al que yo hice con mi hija. Lo hizo Dios con Gedeón. Porque vean el escenario. Dios le dice, mira, eres un hombre valiente, eres un hombre bueno, eres un hombre así, así y asá. Y entonces Dios, Gedeón le dice a Dios, espérame, pero a ver, tú eres Dios, pero nos has dejado, hemos escuchado muchas promesas, hemos escuchado muchos milagros, hemos escuchado muchas maravillas, pero la verdad es que no vemos. Y es que así pasa cuando nosotros estamos enceguecidos por la influencia del pecado. No podemos ver la trascendencia del poder del Dios al que tú y yo servimos. Es entonces cuando Dios le para el carrito a Gedeón y le dice, mira, voy a interpretar. Esto no es importante, no tengo tiempo y no voy a hablar de esto. Pero quiero que sepas una cosa. Quiero que sepas que vas a ir a salvar con tu fuerza a Israel. La salvarás de mano de los madianitas. Esta información no la voy a discutir contigo, no eres la persona indicada para discutirla, pero lo que sí eres indicado, para lo que sí eres indicado, es para ir y salvar con tu fortaleza a Israel de las manos de Madián. Y entonces están las palabras que quiero rescatar el día de hoy. ¿No te envío yo? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estamos aquí? No, pues estamos porque mi mamá me trajo. Pues pastor, porque yo he sido adventista de cuarta, quinta generación, como las computadoras, ¿no? De las generaciones. O porque pues aquí está mi mujer y si no me pega. ¿Por qué estás? Y yo te puedo responder. A lo mejor Dios utilizó a tu mamá para que te trajera de una oreja, ¿sí? A lo mejor Dios utilizó a tu mujer para que te pegue. Aunque no conozco a muchas venezolanas, a las 2, 3 que conozco son bravas y no lo dudaría, pero ahí está, Dios utilizó. A lo mejor Dios utilizó el compromiso familiar, pero aquí estás. Y sabes, déjame te digo que el Señor tiene planes de vida a través de ti. ¿Por qué? Porque tu fortaleza no está en tus dones. Tu fortaleza está en tus decisiones. Tus decisiones están sirviendo al Señor. Tus decisiones están recordando quién es la persona que te envió. Yo no sé cuántos habitantes haya en tu localidad, en tu ciudad, municipio, no sé. Pero sí te puedo decir que ahí hay una persona que oró al Señor y que está esperando que tú te animes y vayas. Agradezco al pastor, a su pastor, porque me comentó que ustedes están trabajando en grupos pequeños. Y alabo el nombre de Dios, porque esa es una gran bendición. Pero ¿de qué sirve un grupo pequeño si tú no has entendido el nivel de compromiso que Dios espera que tengas? Déjame te cuento la historia del hermano Mederos. Mederos era un mecánico de un lugar en el que fui pastor. El lugar se llama Agualulco de Mercado, Jalisco.
El hermano es un mecánico, así como Moisés. No en lo mecánico, se le trababa la lengua. Mederos era persona promedio. Uno no se impresionaba a lo mejor con su físico, a lo mejor y ni con su hablar se impresionaba uno, promedio. Pero saben, ese hombre hizo milagros en ese lugar. No el hombre, perdón, no fue el hombre no hizo milagros. Dios hizo milagros a través de ese hombre en ese lugar. Porque yo no sé si allá en Venezuela pasa, pero aquí en muchos lugares pasa que tenemos el evangelismo para la persona que en promedio quiere escuchar. Pero hay un grupo como un José de Arimatea, como un Nicodemo, que no tan fácilmente quiere escuchar. Este hombre, Mederos, arreglaba carros y al arreglar carros pues no se gana mucho aquí en México. Sin embargo, el hombre tenía un grupo pequeño y déjame compartirte. En ese grupo pequeño estaba el presidente municipal. En ese grupo pequeño estaba su esposa. Estaba la regidora, estaba un síndico, estaban doctores de cierto nivel económico, donde él era el mecánico de todos ellos. Y con el tartamudeo, con su apariencia promedio, si tú quieres, el Señor hizo milagros. En ese lugar teníamos también un doctor, muy buen predicador, elocuente, un evangelista, pero el hombre no podía ejercer la misma influencia que el hermano Mederos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque es importante entender que todos en la viña del Señor cumplimos con una función. Todos. No creas, es que yo no tengo el don del evangelismo. Está bien, a lo mejor tú no te quieras parar aquí al frente de una cámara o de un público en general. A lo mejor tú digas, no, es que yo no tengo el don del canto. Está bien, no hay problema. Pero, ¿por qué no alabar el nombre de Dios? Yo cuando canto se va hasta el agua de la regadera. Cuando canto en la regadera hasta el agua se va. ¿Por qué? Porque yo no canto bonito. Ciertamente tampoco sé predicar muy bien, pero mira, el Señor va a hacer milagros. Y eso te lo puedo asegurar, porque así trabaja Dios. Dios no trabaja con el que puede, Dios trabaja con el que quiere, porque la bendición no está en quién eres tú, la bendición está en quién es Él, quién es Dios. Ahí reside la fortaleza de Gedeón. La fortaleza de Gedeón no estaba en qué tan poderoso podía ser él, en qué tan elocuente, en qué tan fuerte. No. Dios le dice, sí, vas a ir con tu fortaleza, porque Dios utiliza tus dones, desarrollemos nuestros dones. Pero lo importante no era la fortaleza de Gedeón, lo importante era quién había enviado a Gedeón. Gedeón, vas a ir y vas a libertar y vas a sacar a tu pueblo. ¿Por qué? Porque yo te estoy mandando. Hoy, ¿por qué van a ser liberadas las personas de la ciudad de Coro? ¿Porque el pastor Fernando Valdés es muy bueno? En lo más absoluto. ¿Y entonces por qué? Porque el pastor Fernando Valdés, porque el pastor del distrito de Vela, porque cada uno de los miembros de la iglesia de ese distrito reconocen que detrás de nosotros está el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él nadie se le puede resistir. Finalmente, Gedeón probó a Dios, y no una, 2 veces. Y Dios estuvo con Gedeón.
Logró unificar al pueblo de Israel para decir: ya basta, ya no queremos más sufrimiento, ya no queremos más esclavitud. Vénganse, ¿cuántos se alistan a pelear? Y se alistaron miles. Pero sabes, Dios les dijo: no, no, miles no, miles no. Finalmente, solamente peleó con 300 hombres, y 300 hombres libertaron a Israel. 300 hombres lograron el milagro con la bendición del Señor. La pregunta es: ¿de qué grupo quieres ser tú? ¿Del grupo de hombres que se devolvieron a su casa? Había pretexto, o no pretexto, había justificante. Dios había dicho: ok, el que está recién casado y que no tiene hijos, que se devuelva; el que tiene más de cierta edad, que se devuelva; el que tenga miedo, que se devuelva; el que no tome el agua como perro, que se devuelva también. ¿Vas a ser de los que se van a devolver? ¿O vas a ser de los que en el nombre del Señor hagan ruido para la gloria de Dios? Vas a ser del grupo de personas que rompan ollas, griten por Jehová, y entonces liberte a un pecador para la gloria del Señor. Hoy yo he estado orando por ustedes, mis hermanos, porque el Señor espera que tú y yo tengamos vida, que tú y yo trabajemos para la gloria del Señor, que tú y yo le digamos al Señor: Señor, ya no quiero vivir yo, ahora quiero que Cristo viva en mí. Ahora quiero que el Señor tome posesión de mi diario vivir. ¿Hay un desafío? Definitivo que lo hay. ¿Que el desafío es grande? Ni te imaginas. Pero sabes, quisiera invitarte para que vayas conmigo al libro de Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 15. Y dice de la siguiente manera: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El Señor no habla de esa manera de cualquier persona, mi amigo. No. El Señor habla de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, y las buenas nuevas de salvación. Hoy el Señor está listo para invitarte. El Señor está listo para decirte: Fernando, ven, necesito que vayas y libertes a los cautivos. Guadalupe, necesito que vayas y libertes a los cautivos. Berenice, ve y liberta a los cautivos. Juan, ve y liberta a los cautivos. El Señor está listo para que tú y yo llevemos buenas nuevas. Sin embargo, el Señor no puede obligarnos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, y con este pasaje voy a terminar el día de hoy. Dice de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta, ¿y qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, ¿y qué? Y él conmigo. Yo te quiero preguntar, ¿estás listo para abrirle la puerta del corazón al Señor? Pastor, pero esta semana es una semana de evangelismo, no es una semana de oración. Claro que es una semana de evangelismo, y tú y yo somos los soldados. Pero antes de que emprendamos esta batalla, ¿con qué 300
vamos a contar para esta lucha. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Yo no quiero que seas peleonero nomás porque sí. Quiero que seas peleonero en el nombre del Señor. Peleonero para la gloria del Señor. Quiero que seas peleonero, sí, pero peleonero para salvar vidas para Cristo Jesús. ¿Estás listo? Porque el Señor te está llamando. Hoy yo quiero poner esta invitación en tus manos y pedirte que lo consideres. La lucha está iniciando. ¿Estás listo? No necesitamos todos tus dones. Tan solo necesitamos tu decisión. ¿Estás listo para decidir por Cristo Jesús? ¿Estás listo para decidir y convertirte en el instrumento valioso en el nombre del Señor? Ojalá que sí. Espero que Dios te bendiga. Que este día te concentres para llamar a tus intereses, y si no quieres llamar a los tuyos, por lo menos llama a los de tu compañero de clase de escuela sabática. No es cierto, llama a los tuyos, a tus amigos, invítalos. Tenemos una semana especial para ellos, ¿sí? Queremos crear certidumbre en medio del caos. Queremos permitirle al Señor que obre en estos momentos tan especiales. ¿Podrá el Señor contar contigo? Ojalá que sí, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Si les parece, los voy a invitar para que se coloquen en pie y terminemos con una palabra de oración, porque los hijos de Dios no vamos solos a la guerra, vamos en el nombre del Señor. Les voy a invitar para que me acompañen en pie, inclinen sus rostros y terminemos con una oración. Amoroso Dios que estás en el cielo, esta mañana, tarde, queremos agradecerte porque en tu infinito amor has tenido a bien bendecirnos. Dirígenos con tu presencia, Señor. Llévanos con esa persona que está orando porque quiere ser salvada de las garras del enemigo. Ayúdanos, Señor, para que nuestros pies limpios y prestos puedan llegar y nos lleven para hablar las buenas nuevas de salvación para esa persona. Nos colocamos en tus manos. Cree en nosotros, Señor, tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Permítenos ser tus instrumentos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y nos vamos a seguir viendo.